mágica. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer unos pastelitos imposibles o chocoflanes individuales sin horno, imagínense. Al final de este video ustedes estarán listísimos para preparar este postre. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita si quieres recibir más recetas e ideas como esta. Para hacer mis chocoflanes estaré usando dos tipos de moldes durante el video. El primero es este metálico, miden 11 centímetros de diámetro y lo que más me gustó de estos es que desmoldan súper fácil. Y el segundo es este otro que es de plástico, pero es un plástico horneable, es un plástico especial. La forma está súper bonita, pero tiende a pegarse y son muy frágiles. También vamos a usar una olla, una cazuela, una charola, cualquier cosa que sea delgada y que podamos poner al fuego. Y obviamente donde quepan nuestros moldes. Ahora sí, vayamos directo a la receta. Paso número 1, el caramelo. Para eso necesitamos media taza de azúcar regular o la que tú necesites según la cantidad de chocoflanes que vayas a hacer. La ponemos a calentar a fuego medio y la puedes dejar allí o la puedes remover un poco, no hay problema. La idea es que se vaya deshaciendo completamente hasta lograr esta consistencia totalmente líquida y con un color marrón oscuro. No la dejes demasiado porque se te puede quemar y sabe feo. En cuanto tome este color, la vas a vaciar en tus moldes. Tienes unos segunditos para hacerlo con mucho cuidado porque el caramelo es muy peligroso y una quemadura es bastante fea. Así que con cuidado lo vacías a tus moldecitos que van a estar calientes, así que no los toques hasta que se enfríen. O también puedes usar guantes, claro. Una vez que el caramelo ya ha endurecido, reservamos nuestros moldes para más adelante. Enseguida prepararemos el flan. Para eso necesitamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 4 huevos grandes a temperatura ambiente y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Ponemos todos los ingredientes en la licuadora, comenzamos con la leche evaporada. Si ustedes no la consiguen en sus países pueden hacerla fácilmente. Aquí en la liga de la esquina les dejo la receta. Agregamos también la leche condensada, los 4 huevos y las 2 cucharaditas de vainilla. Licuamos y reservamos la mezcla mientras preparamos la parte del chocolate. Así aprovecharemos para que la espuma se deshaga y nuestros flanes salgan mejor. También puedes agregar medio queso crema en la mezcla y obtendrás un flan más cremoso. Ahora prepararemos la parte del pastel de chocolate. Para eso necesitamos una cajita de harina ya preparada sabor chocolate de la marca que más te guste. Además de una taza y un cuarto de leche, 3 huevos grandes a temperatura ambiente, 4 cucharadas de mantequilla más el resto de aceite vegetal para completar la media taza de aceite que es lo que pide mi cajita en las instrucciones. Y ahora vamos a poner todos estos ingredientes en un recipiente. Colocamos los 3 huevos, la leche y la mezcla de mantequilla y aceite. Para eso voy a derretir la mantequilla, yo lo hice en el microondas y el resto lo vamos a completar con el aceite vegetal. Esta combinación me encanta porque la mantequilla le da sabor al pastel o al bizcocho, pero el aceite le proporciona humedad, así que los dos tienen una función importante. Batimos un poquito los ingredientes y ahora sí estamos listos para agregar el contenido de la cajita, que es esta harina ya preparada de chocolate que ya contiene el azúcar, la cocoa y demás ingredientes que se requieren para que el pastel salga bien. Vamos a agregar la harina poco a poco hasta incorporar muy bien, pero sin sobrebatir la mezcla para que nuestro pastel quede más suavecito. La harina preparada se utiliza mucho para el chocoflan porque tiene la consistencia perfecta para separarse del flan y además es muy fácil de usar. Pero tú también puedes hacer tu pastel de chocolate desde cero si gustas. La idea es que tenga más o menos esta misma textura. Ya que tenemos nuestras mezclas listas, vamos a terminar de preparar nuestros moldes. Para eso engrasamos perfectamente con mantequilla, nos podemos ayudar de una servilleta de cocina y recuerden que el caramelo para este momento ya debe estar endurecido y totalmente frío. La magia del pastel imposible consiste en que vamos a colocar primero la parte de chocolate y después la parte del flan, y estas se van a invertir solitas, quedando el flan en la parte de abajo y el pastel de chocolate en la parte de arriba. Ahorita les mostraré cuál es el truco para que cambien. Para saber cuánta mezcla debemos poner,
Lo importante y lo que debes saber es que el flan no crece, se queda exactamente hasta donde lo pongas. En cambio, el pastel de chocolate sí, ese duplica su tamaño. Muy bien, pues ahora vamos a comenzar a poner la primer capa, que es la del pastel de chocolate. Recuerden que este va a duplicar su tamaño aproximadamente y va a esponjar, así que hay que poner un poco menos de la altura que queramos finalmente. Si ustedes quieren que sus mini chocoflanes se vean igualitos, entonces es importante medir cada una de las mezclas, así los chocoflanes quedarán de la misma altura. Enseguida vamos a colocar la parte del flan y el truco para que esto se invierta perfectamente o de una manera más rápida es que escojan un punto de la mezcla y allí vacíen el flan de golpe abriendo un agujerito o un huequito en la mezcla del chocolate. Y allí es cuando sucede la magia de la inversión de las mezclas. Esto sucede por la diferencia de las densidades entre una y otra mezcla. ¿A poco no es fascinante? Con el reposo y unos minutitos más, el huequito se cierra solito y no es necesario hacer nada. Posteriormente vamos a tapar con unos pedacitos de aluminio cada uno de nuestros moldes, si es que estamos usando moldes individuales. En el caso de que estés usando moldes completos como del tipo charolita o de bandeja donde vienen varios moldes juntos, entonces vas a tapar igual la bandeja completa con el papel aluminio. El objetivo principal es que no les vaya a caer el agua del baño María porque se nos pueden echar a perder nuestros postres. Estamos listos para cocinar nuestros chocoflanes. Esto lo haremos en la estufa a baño María. Para el baño María el agua ya debe estar caliente y debe llegar a una altura no mayor de la mitad de nuestros moldes. De esta manera disminuimos el riesgo de que se les meta el agua. Acomodamos muy bien y ahora vamos a tapar esta olla para hacer como el efecto del horno que no estamos utilizando. Si tú estás usando un molde o una olla que no tiene tapadera, puedes cubrir con papel aluminio y no hay ningún problema. Cocinamos a fuego medio por 1 hora aproximadamente. Cuando creamos que nuestros postres están listos, abrimos y checamos. La verdad es que inmediatamente se ve si ya está bien cocido. Pero para estar completamente seguros vamos a hacer la prueba del palillo. Lo insertamos y este debe salir de esta manera o completamente limpio. Dejamos enfriar a temperatura ambiente y después podemos refrigerar por un par de horas o toda la noche. Finalmente ha llegado el momento de desmoldar nuestros pastelitos imposibles. Y miren qué maravilloso postre hemos hecho. Ahora solo vamos a hacer una decoración súper fácil y rapidita con unas frutas frescas que combinan perfecto con este postre. Estaré usando un poquito de matizador dorado, que es un colorante vegetal comestible. Usaré también un diluyente, que será una gotita de alcohol. Aquí, como pueden verlo, que después de colocar nuestras frutas preferidas, vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Yo lo voy a hacer aquí en esta mora azul para dar más contraste y que se vea muy bonito. A mí me encanta cómo se ve, me parece que se ve muy elegante y es perfecta para una mesa de postres, por ejemplo. ¿Qué les parece esta idea? A mí me parece que los pequeños detalles son los que hacen la diferencia en lo que hacemos. Y si estás buscando ideas para venta, ¿qué te parece si lo transformamos en un lunchbox cake? Que son esos pastelitos de super moda que se venden en una cajita hamburguesera. También puede ser un lindo detalle para una persona especial. Generalmente va un papelito encerado en la parte de abajo del postre. Yo estaré usando este de grabado de florecitas que me gustó mucho y lo vamos a poner en la parte de abajo para decorar un poco más. De esta manera podemos adornar nuestro postre, ponerle algún detallito, la cucharita, un letrerito de feliz cumpleaños o cualquier cosa que a ti se te ocurra para mejorar la presentación. Probemos ahora sí nuestro delicado postre. Miren qué riquísimo, qué bonito se ve. ¿A quién no le gustaría comprar o recibir un detalle como este? Al menos a mí sí. Y miren, vamos a ver cómo se ve por dentro. Está nuestro flanecito. El caramelo ha escurrido en la parte del chocolate y sabe delicioso. Es una combinación perfecta de sabores. Anímense a prepararlo, reúnan sus ingredientes y van a ver que no es tan difícil y mucho menos imposible. Hasta pronto, los veo en el próximo video.